Con las buenas noches para todos los presentes, siendo hoy 13 de febrero, día lunes, 7 p.m., vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de esta noche denominado Concepto General número 165, Procedimiento Tributario. Esta noche tenemos presente aquí en nuestro espacio académico a Miguel Ángel García López, presidente del Centro de Estudios Grupo de los 100, colega, contador, muy juicioso y muy súper, yo no diría activo, sino súper activo ante el gremio y ante las entidades oficiales para tener ya esos logros que hemos tenido. De todas maneras, sin más preámbulos, yo sé que muchos ya lo conocen y bienvenido siempre, Miguel Ángel, y vamos para este conversatorio que va a ser muy ameno y muy interesante. Bienvenido. Muchas gracias, doctora María Janet, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, estamos todos los contadores públicos y aún algunos contribuyentes, pues como con esa cara de expectativa frente a estas cosas que nos han venido y que arrancaron el 1 de enero de este año, ¿no? Y con una cantidad de inquietudes, dudas, interrogantes y bueno, trabajamos bastante para que nos respondieran este concepto sobre sanciones y la verdad es que estábamos como asustados porque la DIAN se tomó un mes y 2 días más del tiempo requerido para dar respuesta a ese derecho de petición, pero bueno, al fin lo tenemos y aquí está. Yo creo que este conversatorio podemos iniciarlo haciendo algunas preguntas porque el concepto pues abarca 15 páginas, se aclararon unas cosas, se dejaron otras como en suspenso, en duda, pero es bueno que analicemos entre todos. Otras en el limbo y otras enredadas, pues Otras en el limbo. Y como nos tienen acostumbrados. Exactamente. Entonces es bueno que nosotros entre todos analicemos. Hay una cosa que es muy necesario aclarar, María Janet, y es que lo que aquí decimos son conceptos personales y en nada comprometen pues nuestra responsabilidad. Yo pienso que cada cual puede tomar sus propias decisiones de acuerdo con su criterio, pero lo que vamos a decir aquí lo hacemos desde la óptica de la lógica, ¿no? O de la lógica como la entendemos nosotros. Entonces puede que algunos de los que están aquí presentes no estén de acuerdo con algunas apreciaciones y eso es absolutamente legítimo. Así que puede haber discrepancias, pero esperamos que para bien de todos esto se pueda solucionar y se puedan tomar las decisiones de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, claro. Miguel Ángel, yo siempre, pues desde el día que volvió el concepto, pues uno lo lee y vuelve y lo lee y siempre salen por ahí preguntitas. Yo tengo algunas por acá anotaditas, pero sí quisiera primero que todo darle la palabra a los asistentes en caso de que le tengan alguna pregunta a Miguel Ángel. Yo le hago ahorita otra mientras que voy dando los ingresos acá. Si no hay manito levantada para hacer preguntas, entonces yo se la hago directamente ya. ¿Tú has coleccionado algunas que han mandado los participantes? Pues los que hacen en los chats, en los grupos y uno ahí pues va interactuando con ellos. Por lo menos, Miguel Ángel, ¿cómo ve usted el concepto en la expresión que se dice el valor dejado de pagar no supere las 10 VTs? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, esta interpretación del concepto a mí me gustó. ¿Sabes? Que a mí me gustó porque es que cuando leíamos, digamos ahí de pasón, la ley 2277, artículo 78, entonces decía que aquellas declaraciones de retención en la fuente que hubieran sido dejadas de pagar, pero nosotros colegíamos o pensábamos que era que esas retenciones en la fuente era la declaración en sí, era el total a pagar. Y resulta que este concepto nos da una aclaración muy buena, muy pertinente, y es que no es la declaración no es la declaración presentada, sino la declaración que tenga valores dejados de pagar inferiores a 10 VTs. Entonces esto nos arregla el caminado, como dicen los muchachos, porque es que
¿qué pasaba anteriormente? Anteriormente, antes de la ley 2277, resulta que yo tenía una declaración de retención en la fuente del mes de junio del 2021 y era de 2 millones de pesos. Y resulta que muy juicioso, la presenté en julio, tenía hasta agosto, septiembre, entonces la pagué en septiembre, pero por esas cosas de la vida que todos conocemos, que nunca ese contador de intereses de la DIAN es igual al de nosotros, por más que nos manden pues ayudas y todo eso no da. Y muchos contadores tenemos la costumbre que nos atenemos estrictamente a eso. Entonces resulta que llegó el mes de septiembre, el 15 de septiembre, por decir alguna cosa, y pagué los 2 millones de pesos y 128,000 de intereses. Y llegaba la cartica de la DIAN diciendo, mire, señor, es que esos intereses no eran 128,000, sino 135, me quedé viendo 7,000. Resulta que esos 7,000, claro, eso como le aplican todo, de acuerdo con la ley 814, aplican todo primero a intereses, después a sanciones, bueno. Y resulta que ya la declaración me quedaba ineficaz y el funcionario de la DIAN me decía, sí, es que está ineficaz porque usted no la pagó toda dentro de los 2 meses. Y qué dolor, pues, una declaración de 2 millones de pesos, entonces ya me costaba a mí, en el caso del año 2023, 2,424,000 pesos, porque había que pagar 424,000 pesos de sanción. Y resulta que este concepto nos aclara, mire, señor, no es que sea que usted presentó la declaración por menos de 10 VTs, sino que dejó de pagar un valor inferior a 10 VTs. Usted lo puede subsanar, a parágrafo segundo del artículo 78, usted lo puede subsanar hasta el 30 de junio sin necesidad pues de presentar otra declaración con sanción y toda esa cosa. Que entre otras cosas es bueno aclarar aquí que la DIAN o los funcionarios, que yo no le echo tanto la culpa a la DIAN, sino como al funcionario que le toca el caso, en una ocasión han dicho, no, usted simplemente corrija la declaración, pague la sanción, pues cuando esto pasaba de los 10 VTs o cuando eran 5,000 pesos o 6,000 que ellos decían que está ineficaz. Entonces, corríjala y pague y listo, chao. Yo siempre sostuve que eso era incorrecto porque es que allí yo no me decretaba, no me liquidaba sanción por extemporaneidad, sino por corrección, que era el 10%. Bueno, entonces, nunca han dicho, pues, presente una nueva porque no la bajan y es imposible. El sistema Muisca no tiene como la facultad de eliminar estas declaraciones. Si es ineficaz, no existe, pero entonces ellos dicen, corrija. Bueno, hasta ahora no hay una claridad, pero ya, digamos, hemos tenido como un poquito de más luz y ya estas que dejaron de pagarse inferiores a 10 VTs se pagan y punto. Y recomiendo otra vez a los contadores, seamos un poquito generosos y si nos da 6,000 pesos de interés, paguemos 8 o 9 o 10 y quedamos más tranquilos, así nos quede 2,000 pesos de excedente. Entonces, por eso le digo que me gustó esta parte del concepto, porque dice, es dejado de pagar, y ojalá que algunos funcionarios de la DIAN que escuchen este conversatorio caigan en la cuenta de eso, es dejado de pagar, no que la declaración sea por menos de 10 VTs. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí estamos bien con eso y me gustó esta parte del concepto. Listo. Lidia en el chat nos hace una pregunta. Dice, sobre el pago de la retención de la fuente, ¿cuándo son ineficaces? No, ya lo dijo el artículo 78 de la ley 2277, que adicionó el artículo 580-1 del estatuto. Es ineficaz cuando yo la presento
y esa declaración es inferior a 10 VTs y no la pago dentro del año siguiente a la fecha del vencimiento, es ineficaz, ¿ok? Entonces hay que pagarla, ya anteriormente eran 2 meses, ahora es un año. Y algo importante allí es, si la declaración es de más de 10 VTs, digamos una retención de 1 millón de pesos, y yo la pagué dentro de los 2 meses, entonces a mí me quedó un saldo allí, pero como ese saldo es inferior a 10 VTs, esa retención, esa falla la puedo subsanar dentro del año siguiente. Entonces, no es el valor de la declaración, es el valor dejado de pagar. Esto sí está muy claro en ese sentido. Vamos a darle la palabra a Jorge Alexander, que ha levantado manito. Jorge. Buenas noches, María Janet y doctor Miguel Ángel. Es aprovechar, ya que está hablando sobre las retenciones ineficaz, quisiera saber, bueno, es claro lo que estaba diciendo, que si es menor de 10 VTs y no se ha pagado o no se paga durante el año, entonces quedan ineficaces. A estas personas de menor de 10 VTs tienen que presentar dentro del año la declaración. Ese interés, o sea, tiene que pagar la declaración de retención y los intereses moratorios. Sí, Mi pregunta es si a ellos le aplica el 50% de reducción de intereses moratorio. Y al contrario, si a las personas que tienen mayor de 10 VTs, declaraciones ineficaces, si a ellos les aplica la reducción de la sanción, que es al 60%, y la reducción de los intereses. Para menores se aplica el 50% y si para mayores de 10 VTs ineficaces, aplica la reducción del 60%. Esa es mi inquietud. No, bueno, acuérdate que esa reducción es hasta el 30 de junio, ¿no? Y claro que sí, claro, aplica la reducción del 50%. Digamos, la reducción en un 60% que habla el artículo 93 de la ley 2277, se entiende que son para aquellas declaraciones que no hayan sido presentadas, para omisos. En este caso, diríamos que es una corrección a una declaración o un pago. Entonces, yo creo que no se acoge al 60% y no al 50%. Y estamos más tranquilos, porque es que lo que no queremos es que la DIAN comience después a molestar. Mire, que usted cogió 10 puntos más, ¿no? Aunque el concepto hace unas precisiones en este sentido, sí se puede acoger, pero en estos casos uno debe ser como un poquito más conservador, ¿no? Entonces, para la parte 3 del concepto, está diciendo que la lógica es que la presentación de la declaración se debe dar antes del emplazamiento. Bueno, esto no aplica. Entonces, yo sigo pensando que acojámonos al 50%, porque ya tenemos una suficiente ventaja aquí, ya tenemos una buena prerrogativa de bajar esta sanción, que están altísimas, claro que sí, pero generalmente el artículo 93 habla de declaraciones que no hayan sido presentadas. En este caso ya ha sido presentada, simplemente que la vamos a pagar para eliminar la ineficacia. Pero ahí aplicaríamos la reducción del artículo 93, la del 60, ¿cierto, doctor? No, la del 50, porque ellos dicen aquí, mire, el artículo 93 en comento hace referencia a contribuyente en general sin circunscribir tal calidad a la declaración tributaria que será objeto de presentación extemporánea o corrección. Por tal motivo, siempre que el respectivo responsable o agente de retención comparta la calidad de contribuyente, podrá acogerse a los beneficios listados en la referida disposición en relación con las declaraciones a su cargo. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy entendiendo en esta parte 4 que es solamente
que solamente puedo acogerme al 60 si yo no he presentado nada. No he presentado nada. Ahora, ahí se presenta una dicotomía porque en el momento en que yo estoy haciendo pagando o matando esa ineficacia, estoy haciendo una corrección porque la misma Diana ha dicho y ha autorizado, mire, hágalo como si fuera una corrección. Yo de pronto pienso que ellos no lo hacen porque sea lo más cristiano, sino porque es que la capacidad de Muisca no le da para esas declaraciones ineficaces, desaparecerlas del sistema. Por allá la ley 1948 les dijo que podían guardar dizque una huella y no sé qué, pero entonces eso hay un vacío enorme porque y siempre lo he alegado, ¿cómo es posible que un documento que es ineficaz se convierta en un título claro, expreso y exigible si no existe? Eso lo he discutido yo con los funcionarios de la DIAN, pero ellos dicen eso es ley. Entonces yo pienso que lo más sano es que no importa que mecánicamente esto sea una corrección, yo estoy pagando una ineficacia y debo acogerme al 50%. Ahora, si yo decido acogerme al 60%, y entonces me van a decir, mire, es que esto no era una presentación extemporánea ni una corrección. Entonces, pero señores, ustedes mismos dijeron que esto era una corrección porque no han podido bajar al sistema. Ok, pero allí también va el tema, inmerso el tema de la sanción. Y bueno, es una discusión de nunca acabar. Entonces yo, en la sana lógica, yo cortaría por lo sano y subsano la ineficacia y me acojo al 50% y listo. Otra pregunta. Bueno, voy a seguir aquí en el chat con Diana. Dice, tengo una duda. Yo tengo una declaración del 22 que al pagarse por error se hizo por 1,000 pesos de menos. Lo que tengo que hacer es pagar esos 1,000 más intereses sobre los 1,000 y no pago sanción. Sí, exacto, correcto, así es. Así es porque así nos lo está diciendo el concepto y el artículo 78 del estatuto. Que debiendo 1,000 pesos los pago y póngale 1,000 más de intereses porque esos intereses que usted dejó de pagar se convierten en capital. Entonces, listo, no le pueden exigir, si no era menos de 10 UETs, que corrija que presente otra declaración o que la corrija liquidándose una sanción por extemporaneidad. Listo, Miguel. Miguel, con respecto a la pregunta que yo le hice ahorita, ¿se puede hacer acuerdo de pago para estas declaraciones ineficaces dejadas de presentar por los 10 VTs? No, porque es que, a ver, le digo, es que el artículo 814 del Estatuto Tributario habla de que se puede hacer acuerdo de pago, pero es que este artículo 814 ya existía cuando salió el tema de la ineficacia. Entonces, digamos, para el caso de la reducción de intereses, la norma sí nos da una fecha perentoria que es el 30 de junio, ¿ok? Nos da la fecha perentoria. Si yo hago un acuerdo de pago, por retenciones en la fuente, digamos, ese acuerdo de pago tendría que morirse el 30 de junio. Ok, yo sí lo puedo hacer, pero el 30 de junio, porque para las otras declaraciones se aplica el 814, pero para la retención en la fuente no, nos dice el concepto. Correcto, Miguel. Bueno, entonces vamos aquí con Argenis. Dice, buenas noches, pero entonces los intereses se liquidan es por valor dejado de pagar. Sí, claro, por valor dejado de pagar. Por valor dejado de pagar, porque cuando yo dejo de pagar algo, digamos que pagué algo y calculé los intereses mal, a mí no me van a decir que debo intereses, sino que debo capital. Entonces, sobre ese capitalito hay que liquidar nuevos intereses. Correcto, Miguel. Dice aquí el amigo Alexander Molina, la inquietud es si la retefuente se presenta el último día mayor a 10 VT, y no se paga en su totalidad, ¿es una declaración ineficaz? Si dejó de pagar
si dejó de pagar un valor Más superior 2. Eso, a superior 10 o mayor. UVT, sí. Si dejó de pagar un valor superior a 10 UVT, sí. Pero si el valor que dejó de pagar es inferior a 10 UVT, usted la puede subsanar. La puede subsanar perfectamente. Tiene un año. Bueno, él continúa aquí con otra pregunta, comentario. Dice, si la retecuenta se presenta el último día de vencimiento, ¿Qué pasa? Alexander, dejaste la pregunta en la mitad. Alexander, abre micrófono. Alexander Molina. Bueno, entonces que complemente la pregunta. Sigue con otros. Ángela Viviana Taborda, ¿qué pasa si ya se pagó la declaración de retención en la fuente posterior, pero quedó ineficaz? ¿Qué pasa si presenta una declaración de retención? ¿Qué pasa si ya se pagó la declaración de retención en la fuente posterior, pero quedó ineficaz? ¿Volverla a presentar? No, claro, o sea, no. Vuelve y juega los mismos 10 VTs. Vuelve y juega los mismos 10 VTs. Si la declaración de retención en la fuente, escuche, si la declaración de retención en la fuente se presentó y valía más de 10 VTs, tengo 2 meses, ¿ok? Si llegaron los 2 meses y yo pagué, pero quedé viendo menos de 10 VTs, tengo un año para subsanar porque el valor que dejé de pagar es inferior a 10 VTs. Pero si yo no pagué en los 2 meses, la declaración es ineficaz. ¿Ok? Tengo que pagar con sanción. Entonces, todo se refiere es al pago o al abono que yo haga de esa retención. Si es inferior a 10 UVT, no pasa nada, yo tengo un año para pagar y pagar completo y seamos generosos con los intereses. Pero si es superior a 10 UVT, yo tengo 2 meses. Si dentro de los 2 meses no pagué, me quedó ineficaz. Si pagué parte, pero esa parte que pagué o esa partecita que dejé de pagar es inferior a 10 UVT, tengo un año para subsanar la ineficacia. Listo. Dice Lidia, si la declaración de retefuente se presenta sin pago, ¿todavía sigue el plazo de los 2 meses para hacerlo? Sí, claro. Si es de un año, si es inferior a 10 VTs y de 12 meses si es superior, perdón, de un año si es inferior a 10 VTs y de 2 meses si es superior a 10 VTs. Bueno, dame un minutito que estoy dando ingresos acá que la gente nos sigue llegando los colegas al conversatorio. Bueno, no hay, voy a ver si hay manitos levantadas no hay manito levantada. Seguimos acá. O sea que puede hacer un abono a la retecuenta y si queda el saldo menor a 10 VTs, ¿aplica? Sí, claro. Sí, claro. Yo puedo pagar parcial con tal que a mí no se me quede faltando por pagar más de 10 VTs, tengo un año. Eso lo dice el artículo 78 de la ley. Listo. Por acá internamente me preguntan, para el Sí. artículo 80, que modifique el artículo 651 del Estatuto Tributario, ¿se debe tener en cuenta la sanción mínima del artículo 639? Sí, claro. Eso es, pues yo siempre he considerado que la sanción mínima es lo más injusto del mundo, pero lamentablemente con todo el trabajo que hicimos en la reforma tributaria no pudimos lograr que esta sanción mínima se redujera a lo que es, a lo mínimo. Entonces, o sea, la sanción por extemporaneidad, yo pienso que si son 5,000 pesos, deben ser 5,000 pesos, si son 10,000, deben ser 10,000 pesos, pero no debe decir que la sanción mínima no puede ser inferior a 10 VTs. Entonces, lastimosamente, estas sanciones que nos trae la corrección o el subsanar las faltas contra el artículo 651 por presentación de la información exógena, presentarla con errores o extemporánea, siempre se estrellan contra la sanción mínima del artículo 639. En este momento está en 424,000. Y es una lástima porque hay sanciones que dan
15.000 pesos o 17.000 pesos, pero hay que llevarlas a 424.000, que es la sanción para el 2023. Tenemos que seguir trabajando en este aspecto. Tenemos que seguir trabajando hasta que esa sanción por extemporaneidad sea lo que da la calculadora, no llevarla a una sanción mínima que es exagerada, lo he dicho yo siempre. Miriam Camacho pregunta, tengo una empresa que tiene acuerdos de pago con la DIAN. ¿Qué pasará con esos intereses que están dentro de ese acuerdo? Hay que mirar cuándo se suscribió el acuerdo, porque si el acuerdo se suscribió después del 13 de diciembre, que fue la fecha de promulgación de la reforma tributaria, a ese acuerdo de pago le cobija la reducción de intereses. Los acuerdos de pago que vienen, que ya venían, no, eso ya digamos que podemos llamarlo como una situación jurídica consolidada y hay que pagarlo de acuerdo. En otras reformas tributarias han dicho que esta reducción de intereses cobija tanto a los acuerdos que se firmen a futuro como a los acuerdos que estén vigentes, pero esta vez dijo que eran los acuerdos que se hayan firmado a partir de la vigencia de la ley y hasta el 30 de junio, pero cuya solicitud se haya hecho máximo el 15 de mayo. Entonces ya los que vienen ya quedaron así. A menos que la DIAN diga otra cosa, ¿no? Pero hasta donde está, quedamos así. Bueno, le damos la cordial bienvenida al doctor Fabio Londoño, que está por acá. A don Camilo, desde la fría Bogotá, nos envía un saludo especial. Muy bienvenido, don Camilo. Mucho gusto. Y doctor Fabio, qué rico tenerlo aquí en este espacio. Miguel Ángel, hay personas que no tienen acceso al chat y me mandan preguntitas por el WhatsApp. Sí. Dice, favor, pregúntale a don Miguel Ángel, al colega Miguel Ángel, perdón. Dice, explíqueme por favor el tema del parágrafo transitorio del artículo 80. ¿El 5% del parágrafo 1% o el 5% del 10% de la misma? No sé. No, pues que a nosotros nos gusta pues como tenerlo más cómodo, ¿no? Que dicha que fuera así, no. Mire, lo que pasa es que la DIAN ha dicho en su concepto, mire, es que el 5% es un parágrafo transitorio, ¿ok? Y se está refiriendo al artículo 1, al numeral 1 del artículo 651. O sea, este parágrafo dice, los contribuyentes que no hayan cumplido, etcétera, podrán, antes del pliego de cargo, podrán acogerse a la sanción reducida liquidándose el 20%, decía antes, ahorita quedó en el 10%, quedó el parágrafo 1, el 10%, que ya es mucho decir. Esa fue una de las cosas que cuando se iniciaron esta serie de sanciones, enviando cartas y pliegos de cargo, nosotros viajamos a Bogotá a hablar con la plana mayor de fiscalización y les dijimos, nosotros necesitamos que ustedes se comprometan a que en todos los casos envíen cartas persuasivas para podernos acoger al parágrafo del artículo 651. Entonces, ya la reforma tributaria nos trajo otro regalo con un parágrafo transitorio, que las personas que hayan cometido uno de los errores o de las fallas contra el artículo 651 pueden subsanarlo antes del pliego de cargo, liquidándose una sanción del 5%, pero referida a la sanción que establece el artículo 651, no referida a la sanción del parágrafo 1, porque es que el parágrafo 1 no tiene en sí sanción. El parágrafo 1 está diciendo el 10%, entonces ahora el parágrafo transitorio dice el 5%, entonces esto... Pero ¿qué sucede? Es limitado en el tiempo, tenemos plazo hasta el 1 de abril. Si el 1 de abril ya no hicimos eso y el 2 de abril vamos a corregir, ya no podemos
acogernos al 5% y aplicarle pues el artículo 640 sobre lesividad, progresividad, etcétera, y proporcionalidad, sino que nos tenemos que acoger al 10%, el 10%, no el 5, sino el 10. Entonces, para todos los que tengamos este problema, vamos a corregir hasta el 1 de abril. No hay otra fecha, hasta el 1 de abril, porque es un parágrafo transitorio. Correcto, Miguel. Aquí nuestra amiga Betsabe de la hora contable nos hace un comentario muy importante y lo voy a leer textualmente. La idea es dejar solo un saldo a pagar que sea menor de 420,000 pesos para tener un año a pagar. Hace esa observación la amiga Betsabe. Sí, eso es correcto. Sí, eso es correcto. Lola nos pregunta, pagué la retención en la fuente dentro de los 2 meses, pero quedé debiendo 2,000. En este caso, ¿qué puedo hacer? Pagarlos, pero esos 2,000 pesos son capital, liquídele intereses. Hay que pagarlos y tienes el plazo de 1 año para hacerlo. Hay que pagarlos. Ya no es ineficaz como anteriormente decían que era ineficaz porque se pasaron los 2 meses. No es ineficaz, el artículo 78 dijo, no es ineficaz. Simplemente páguelos y sea generosa con los intereses. Listo. Bueno, hago una observación aquí, un braycito que nos quede grabado para todos. Cuando se registren, ustedes ya saben que lo estamos haciendo de esta manera por seguridad, por lo que nos ha pasado. Cuando registren sus correos electrónicos, por favor, despacio y con buena letra. Mucho correo rebotado, por eso no les ha llegado el link y me tienen aquí en el chat de nada. Bueno, de todas maneras ya les estoy enviando el ingreso porque son personas que ya están dentro de la comunidad y son conocidas. Listo, Miguel Ángel. Entonces, ¿quién más? Vamos a ver quién ha levantado manito para dar por aquí. Bueno, nada, todos quieren escribir. Tenemos aquí otra preguntita. Dice, en relación con el artículo 91 de la ley 2277 del 22, ¿sí puedo suscribir acuerdo de pago y me acoge la reducción de intereses? Sí, claro. Eso lo ha dicho el concepto y dice la misma ley, ¿no? Sí, yo puedo suscribir acuerdo de pago y me cobija. Claro que sí. Lo que no puede uno reclamar en materia de reducción de sanciones son a situaciones jurídicas consolidadas, declaraciones que ya están en firme, pagos que yo ya hice, ya eso es clavo pasado, como dicen en la costa, ¿no? Eso es clavo pasado, ya no hay nada que hacer. Pero mientras tanto no haya una situación jurídica consolidada, yo sí puedo solicitar y acogerme a esta reducción del 50%. Listo, Miguel Ángel. Bueno. ¿Quién desea tomar la palabra para hacer la pregunta o análisis o preguntar algo adicional de lo que Miguel Ángel? Recuerden que esto no es una conferencia, esto es un conversatorio donde todos aquí interactuamos. Yo vi 2 personitas levantando manito, después la bajaron, se arrepintieron. Patricia, bienvenida. Aprovechemos a Miguel Ángel que está acá presto a dar respuesta a las inquietudes. Tengo a Patricia Villegas, tengo a Margot Flores, tengo a Mario Inchima y a Roberto Feliciano. Vamos con Patricia Villegas. Patricia, abre el micrófono. Bueno, vamos con Margot Flores, en ese orden. Margot, abre micrófono. Margot, buenas noches. Tienen problemas de sonido. Mario. Hola, buenas noches. Mario. Hola, Mario, buenas noches. Gracias por el espacio. Margot. Sí, esperemos que Margot organice bien el tema de su sonido y le volvemos a dar la palabra. Sigue, Mario. Vale, muchísimas gracias. Tengo una consulta con respecto al artículo 91 y el artículo 93.
Sí. Sí. Lo que pasa es que se menciona que en el artículo 91 pues tenemos una reducción de intereses transitorio del 50%, y en el artículo 93 habla sobre las personas que son omisas en las declaraciones y que presentan y tienen un beneficio de tanto la sanción reducida al 40% porque se reduce al 60%, se reduce el 60%, y los intereses también se reduce el 60%, ¿sí? Lo menciono en la intención de que la DIAN en la plataforma, cuando uno va y liquida los intereses, automáticamente solamente le toma el 50%. En esta intención, pues, he hecho algunas correcciones y ya he presentado declaraciones que se consideraban como no presentadas o fueron omisas, ¿cierto? La DIAN todavía me tiene unos saldos por el tema de los intereses. Yo lo calculo, digamos que yo monté una declaración y me daba a pagar con intereses 120.000, pero yo debía pagar realmente con los intereses reducidos 100.000, y esos 20.000 todavía siguen en saldo con la DIAN. Ya se escribió a la DIAN, ya se les escribió un comunicado a qué artículos nos acogíamos para que no se tomara de manera general como se toma el artículo 91. ¿Sí está bien desde esa manera o desde ese punto de vista verlo así, o se debe hacer algún proceso adicional? No, mire, esa es una consulta que nosotros le llevamos a la DIAN también, a la división jurídica, porque es que esta reducción de intereses y de sanciones con motivo de la ley 2155 del 2019, artículo 45, había plazo hasta X fecha, 31 de diciembre del 2020, para pagar estas declaraciones con sanción reducida. Entonces, yo no sé de dónde sacó algún funcionario de la DIAN, no sé de dónde sacó que la reducción de la sanción debía hacerse era en el recibo de pago, más no en la declaración. Eso a mí me parece inverosímil y me parece salido de toda lógica, porque es que el documento el documento, pues, claro, expreso y exigible, el título es la declaración, no el recibo de pago. Entonces, esta consulta todavía está pendiente, porque yo considero, pues, desde mi óptica, que si a mí me van a reducir unas sanciones, yo me tome la reducción en la declaración tributaria, no en el recibo de pago, porque es que entonces me va a aparecer allí como que yo tenía una sanción y pagué menos. Entonces yo consulté personalmente con jurídica de la DIAN y envié otra vez esa consulta y me dijeron que me iban a responder. En principio, yo creería que esta reducción de sanciones se hace en la declaración porque es la lógica. Bueno, en estos casos siempre debe imperar la lógica. Entonces, no, presentar una declaración con una sanción de 500.000 pesos y después pagar 200.000, que es la reducción en un 60%. Entonces, a mí me va a quedar en la página de la DIAN que debo 300.000 pesos, lo cual no es cierto. Entonces esperemos, bueno, tenemos todavía placito hasta el 30 de junio, esperemos para que la DIAN nos responda esto y nos clarifique, porque en el año 2020 o 2021 hubo algunas declaraciones que volvieron a quedar ineficaces porque decía es que usted se tomó la reducción de la sanción en la declaración y tenía que tomársela en el recibo de pago. Eso sí, lógico. Sigue, Listo. Janet. Bueno, sigo dando ingresos, no, tengo fila entrando. Dice Patricia Villegas, parece ser que tiene problemitas con el micrófono, nos escribe. Frente al tema del IVA, finalmente no supimos qué pasó. Frente al tema del IVA. Sí, ay, Jesús. Tema del IVA. Este tema, yo voy a compartir una pantalla, Janecita, Sí, para que miremos mi apreciación del IVA con la reiteración que hago, que es una opinión que es mía, ¿no? Pero nacida desde la lógica, Entonces, vamos a ver si ya puedo compartir.
Ahí por Vamos, el allí sale, cuadrito con la flechita. Ya usted lo allí hizo, está. recuerdo. Todavía ¿Ya no ha sale allí o subido. no? No, no ha No, subido. No. mire. Bueno, vamos a mirar aquí otra vez. Toda tu Recuerde que pantalla. Bueno, por el cuadrito donde está la flechita dice una ventana. Cuando le dice una ventana es que le sube. sí. Sí, ahora sí creo que es. Sí. Aquí, ok. Aquí estoy compartiendo, ¿ah? No, no ha subido. Todavía no estamos viendo la Allí tampoco. presentación. Allí Si quiere, de pronto tampoco. salga un momentico y vuelve a entrar porque de pronto de falta de refrescar ahí la pantalla. Aquí me está diciendo que estoy compartiendo toda la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, Eh, estás por un cuadrito pequeño. Tienes que mirar por presente. Pero le quedó ahí, dele doble clic ahí a ver si le sale toda la pantalla o le coloque, porque la vemos pero muy pequeñita. la veo muy pequeñita. Ok. Pero ahora sí Vamos a no, mirar aquí. A ver, yo está muy veo. pequeñita. Eso, ahora sí, Miguel, ahora sí. Dale, Ahora sí, continúa. eso. Ahora dice presentar, donde dice presentar porque está replicando la misma imagen. Ujú. ¿La estamos viendo? Ahora sí, Miguel Ángel, Sí, ahora señor. sí, ahora sí. Dale, dele en la copita ahí que vemos que la pantalla es. Sí, aquí le voy a dar la copita esta para que Para que salga nos dé completa. pantalla completa, sí. Mire lo que yo pienso. Ahora sí. Mire lo Ahora que yo sí. pienso con este tema del IVA. Primero que todo, reitero otra vez lo que dice, es una apreciación personal nacida desde la lógica. Y reitero otra vez lo que he dicho muchas veces, para mí fue infortunado que el Consejo de Estado se haya apresurado a dictar esta sentencia con relación a la demanda que fue interpuesta por algunos colegas, que fue exitosa. Yo no lo quiero, pues no quiero decir que fue mal hecho que presentaron la demanda, eso estuvo muy bien. Todos estamos luchando en favor de nuestros contribuyentes y todas esas cosas, porque sabemos que todos los contadores sufrimos cuando un contribuyente nos lo sancionan, tengamos que responder nosotros o no. Entonces a mí me pareció que fue una lástima que el Consejo de Estado haya fallado tan rápido. Qué dicha que se hubiera demorado hasta el 30 de junio o el 1 de julio del 2023. Entonces aquí tengo unos posibles escenarios frente a la periodicidad del IVA de que nos habla el artículo 600 del Estatuto. Mire, escenario 1. Mire cómo están las cosas. En el escenario 1, este señor presentó la declaración cuatrimestral debiendo ser bimestral. ¿Ok? Entonces aquí vemos, digamos, el cuatrimestre 1 tenía que pagar 100 millones de pesos. Yo puse una cifra alta realmente, pues como para ser un poquito ácido en esto. En el cuatrimestre 2 tenía que pagar 100 y en el cuatrimestre 3 tenía que pagar 100. Pero resulta que el señor debe 3 declaraciones. La del bimestre 1 por 50 millones, la del bimestre 2, bueno, etcétera, todas por 50 millones. Entonces, ¿cuál era la solución? Lo que en un principio dijimos, listo, señor, usted presentó cuatrimestral, entonces muy sencillo. Presente las 3 que le faltan. Mire, la del bimestre 1, preséntela por 50 millones con una sanción de extemporaneidad de 12 millones, porque aquí él se acoge al artículo 640 del Estatuto Tributario que dice que cuando la sanción sea liquidada por el contribuyente, se puede acoger al 50% siempre y cuando dentro del año inmediatamente anterior no haya cometido la misma falta sancionable. Entonces decíamos, listo, presente la del bimestre 1, presente la del bimestre 3 y aquí la sanción por extemporaneidad son 20 millones porque no aplicaría el artículo 640. Y para el bimestre 5, a otros 50 millones, aquí la sanción son 14 millones. Pero tengamos en cuenta que aquí sí aplica
el artículo 93 de la reforma, ¿no? Aquí dentro de esta sanción por extemporaneidad estamos aplicando, llevándola a un 40% o estamos reduciéndola en un 60%, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros decíamos en un principio, decíamos, bueno, entonces el cuatrimestre 1, sencillo. Como lo presentó como cuatrimestre y realmente corresponde al bimestre 2 y antes pagó 100 millones de pesos, entonces listo, la corrige sin sanción porque está disminuyendo el valor a pagar. Pero nos encontramos, y aquí pongo yo abajo, que aplica el artículo 43 de la ley 962 con interrogante, nos encontramos con que yo no puedo cambiar la periodicidad. A mí no me va a dejar cambiar esto. Cuando yo le digo, cuando yo entro a la declaración y le digo cambiar periodicidad, miren, dice periodicidad de la declaración cuatrimestral y aparece sombreado y no lo puedo cambiar. Debería, esta pestañita, debería dejarme decir bimestral, ¿cierto? Pero se queda ahí cuatrimestral. Entonces, listo, digo yo, bueno, entonces me voy para el artículo 43 de la ley 962 de 2005, que dice corrección de errores e inconsistencia en las declaraciones, en las declaraciones y recibos de pago. Cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de retención y demás declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones de errores en el concepto del tributo que se cancela, año y o periodo gravable, estos se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal generada por error, siempre y cuando, aquí es Troya, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar. O sea que a este artículo 43 hay que cortarle ese pedacito siempre y cuando, porque aquí yo me encuentro con este problema tan grave que a mí no me va a dejar corregir, mire, a mí no me va a dejar corregir. Esta del cuatrimestre 1 que debería colocarle bimestre, entonces no me va a dejar corregir, lo mismo que el cuatrimestre 2 que debía ser bimestre 4 y lo mismo que el cuatrimestre 3 que debía ser bimestre 6, no me va a dejar corregir la periodicidad. Y cuando yo le diga a la DIAN, venga, hágame un favor, corríjame este periodo, entonces la DIAN me puede decir, no señor, no se lo puedo corregir porque es que el artículo 43 de la ley 962 dice que siempre y cuando no se modifiquen los valores a pagar. Entonces allí quedamos pues con esta duda, la duda cuando dice que afecta el valor por declarar y no dice si lo afecta para arriba o para abajo. Entonces allí me encuentro yo con esto. Entonces yo en este cuadro en el 1, 2, 3, 4, en el 5, en el cuadro 5 yo estoy poniendo sanción por extemporaneidad porque nos salta esa duda. Entonces, si este bimestre 2, la DIAN no dice, mire muchachos, ya listo, yo se lo voy a corregir sin sanción, tal cosa. Si no dicen eso, entonces yo tendría que realmente corregirlo, quitarle la periodicidad. Entonces, mire lo que me dice aquí la DIAN cuando yo entro a la plataforma. Dice, se encontraron una o más declaraciones de periodicidad diferente a la seleccionada. Para continuar, debe seleccionar el botón marcar sin efecto legal, lo cual implica anular las declaraciones y todos sus efectos, no poder retomar la información y fecha de presentación de la misma, y si la declaración tiene diligenciada la casilla 980 de pago total, solo será reconocida como un recibo de pago. Entonces, allí es la duda que nos tienen que aclarar los señores de la DIAN. En esto aplicamos el artículo 43 de la ley 962. Entonces, el panorama no es tan lindo como pensamos, y yo caí en este error hasta que entré a la plataforma de la DIAN. Y no, chévere, el que presentó cuatrimestral, debiendo ser bimestral de O3, las pago con extemporaneidad,
y las otras 3 que presenté cuatrimestrales, debiendo ser bimestrales, las corrijo sin sanción, porque de todas maneras el valor era menor que el que debía pagar cuando la presenté cuatrimestral por 100 millones, pero me encuentro con esta talanquera que realmente nos debe solucionar la DIAN, porque es que aquí hay un vacío. Aquí hay un vacío. Con las declaraciones de retenente ya sabemos qué hacer. Las presentamos, pagamos, chao. Pero con esto del IVA nos deja pensando. Yo aquí estoy poniendo ahí abajo del cuadro, digo, si hubiera prosperado la teoría de aplicar el artículo 92 del estatuto, la sanción sería 0. Pero me reitero diciendo, pues con todo el respeto y con el reconocimiento de que los que pusieron esta demanda estaban en su pleno derecho y que no lo hicieron pues por sabotear ni nada, porque ellos no sabían que iba a traer la ley, ¿ok? Entonces nos encontramos en esto. Hay un vacío que a la DIAN le toca. Yo hablé con jurídica de la DIAN y me dijeron, mire, este concepto es un concepto parcial, ya que ustedes estaban pues retacando tanto por la respuesta, pero este concepto tiene conceptos adicionales y esperamos que en los conceptos adicionales nos digan qué hacer en esta situación. Ahora miren, el escenario 2. El escenario 2 este un IVA que presentó en periodo, debía ser, se presentó bimestral, debiendo ser cuatrimestral. Listo, este bimestre 1, 50 millones, si bimestre 2, que no tenía que, 3, que no tenía que presentarlo, y bimestre 6, me sobran. Entonces yo le digo bimestre 5 me sobra, yo le digo a la DIAN, mire señor, de acuerdo con el artículo 594, raya 2 del Estatuto Tributario, hágame el favor de anular, de cancelar, de eliminar, de borrar, lo que sea, estas 3 declaraciones que me sobran. Bimestre 1, que no iba. Y el Ángel se le cerró el micrófono, ábrelo. Abre el micrófono que se le cerró para... Y se le cayó la presentación. Ya tenemos la presentación, ahorita abre el micrófono para escucharte. Y ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí le escuchamos, pero no vemos la presentación, se cayó. ¿Ve la Ahora presentación? sí, ya. Sí. Bueno, entonces mire lo que Colóquele yo estoy la diciendo. copita para que se vea la pantalla completa. Ya. Entonces, este señor la presentó bimestral, debiendo ser cuatrimestral. Entonces ya dijimos, le sobran 3 y le dice a la Diana, hágame el favor de borrarme esta y esta otra. ¿Por qué? Porque el artículo 594 rayados me dice que cuando yo presente una declaración al que no está obligado, simplemente pida que me la borren, ¿listo? Entonces nos quedan cuatrimestre 1. Y este cuatrimestre 1, yo podría decir que le pongo una sanción por corrección, y aquí me daría 2.500.000. El cuatrimestre 2, una sanción por corrección y 5 millones, y el 3, 5 millones. O sea, el 10% entre el menor valor a pagar, de mayor valor a pagar o menor saldo a favor. Entonces, listo. Pero se me vuelve a presentar esto. No me lo deja cambiar. ¿Sí ven? Entonces, aquí sería fácil para estos que presentaron 6 debiendo ser 3. Sería fácil corregir estas por sanción por corrección. Pero
Si la DIAN dice, no, señor, usted tiene que usted mismo cambiar la periodicidad, eso implica que la página de la DIAN lo único que me va a permitir es eliminarla y allí sí tendría que liquidar sanción por extemporaneidad. En el primer caso, 22 millones, en el segundo, 36, y en el tercer caso, en el tercer cuatrimestre, 28 millones. O sea, que mientras la DIAN no aclare esto, no diga algo, esta sanción para los que presentaron bimestral debiendo ser cuatrimestral pasaría de 12 millones 500 en el ejemplo a 86 millones. ¿Ok? Entonces, esto es muy bueno tenerlo en cuenta. Tener en cuenta esto. Periodicidad de la declaración que está en el renglón 24, cuatrimestral y no se deja cambiar. Y cuando voy a tratar de presentarla con el periodo que es, me sale esto. Se encontraron una o más declaraciones de periodicidad diferente. Entonces allí nos encontramos con la ley 43, con el artículo 43 de la ley 962 y con la cortapisa aquí, con el obstáculo que dice que siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar. Ahora, hay ocasiones o hay casos en que sí, yo no varío los valores. Aquí, por ejemplo, en esta, resulta que en los 2 primeros meses yo no vendí nada, no recaudé IVA, y en los 2 segundos meses, entonces sí, y mi declaración inicial, mi segunda declaración eran 50 millones y del cuatrimestre 50 millones, entonces sí le puedo decir a la DIAN, hágame el favor de cambiarle la periodicidad porque era cuatrimestral y la puse bimestral, ahí sí puedo, pero en los otros casos no se puede. Entonces, repito, hace falta que la DIAN nos dé luz sobre esto y nos diga qué decir, porque allí nos dejó pues con una cosa complicada. Como tenemos todavía un placito, entonces esperemos tener otro concepto o tener ampliación del concepto que ya tenemos. ¿Estamos claros? Ahora, hay una cosa aquí, Janet, y es que hay algunos colegas cuyos conceptos son muy respetables y están pensando con el deseo, ¿no? Ya lo que se presentó y la DIAN dijo que nos acogíamos a la sentencia 25.406 del 3 de noviembre, estamos felices y dichosos. Eso es pensar con el deseo. Ojalá sea así, ojalá, y pienso que sería una salida sería una salida muy buena de la DIAN. Ya, muchachos, ya ustedes, los que presentaron cuatrimestral, los que presentaron bimestral, antes del 3 de diciembre, ya dejen eso así. Pero viéndolo desde la óptica de la lógica, yo pienso que se presentan estas situaciones. Por ahí tiene la mano levantada Roberto Feliciano, Janet. Sí, Roberto tiene preguntita en el chat, pero también tiene levantadita la mano. Démosle la palabra para que usted descanse un poquito. Roberto, abre el micrófono. Roberto. Bueno, vamos a leer la pregunta. Bueno, Roberto, ya se reportó Roberto. Roberto, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. La pregunta mía era con respecto a si un proveedor me envía varias facturas en el mismo mes que individualmente no dan la base de retención, pero que al sumarlas sí. En el mes. Entonces le aplico retención a todo. Sí, señor. No, la DIAN en un concepto dijo que no, que este tema de la retención en la fuente por compras se predicaba respecto a cada transacción, porque es que, digamos, la otra vez había muchos contadores que éramos más papistas que el Papa y entonces cogíamos y sumábamos todas las facturas y entonces le aplicábamos retención a toda, pero ahí hay un concepto de la DIAN que no recuerdo en ese momento que dice que no, que la retención en la fuente o el monto se predica respecto de cada transacción. Y si en el día también, o sea, si el mismo proveedor me
me envía 10 facturas, un ejemplo, que individualmente no lo asuman, pero en el día sí. ¿Sí le Lo aplica? mismo, yo pienso lo mismo, se predica respecto de cada transacción. Ok. Tenemos que buscar el concepto de la DIAN, pero sí existe. Ok, listo. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Bueno, a Patricia con la pregunta, ya Miguel Ángel hizo una buena exposición acerca de tu pregunta, que ya quedó respondida. Dice, en contabilidad, dice, el artículo 92 de la ley 2277 nos dice que se pueden presentar las declaraciones de IVA sin sanción e intereses, que fueron presentadas con periodicidad diferente. ¿Se puede aplicar en este artículo 92? No, es que precisamente el concepto 165 de la DIAN dijo que no, que como la sentencia del Consejo de Estado 25400 fue anterior a la ley, entonces que ya por sustracción de materia no se podría aplicar, que hubiera sido lo ideal. Por eso yo he dicho muchas veces, lástima que el Consejo de Estado falló tan rápido, porque lo ideal era que, listo, aplicamos el 92 y chao, libre todo el mundo de sanciones, libre todo. Pero resulta que el concepto dice, no, mire, lo que pasa es que el Consejo de Estado dijo que el parágrafo segundo del artículo 16.6.3 del decreto 1625 de 2016 no era válido y esta sentencia tiene cumplimiento stunk. O sea, stunk quiere decir desde siempre. Si hubiera dicho que era snunk, quería decir que esto tenía cumplimiento a partir del 3 de noviembre y felices todos, no porque nos vamos a la ley, al artículo 92 de la ley, pero el concepto 165 dice no, esto tiene aplicación stunk, o sea, desde siempre. Así que este es el problema que tenemos ahora, pues necesitamos claridad de la DIAN y esperamos que llegue pues un concepto adicional o algo tenemos que hacer. Ahora, otros han dicho, quedémonos quietos, no hagamos nada, quedémonos relajados. Y esto de pronto es el peor escenario. ¿Por qué? Porque es que la reducción de sanciones e intereses va hasta el 30 de junio. La reducción de sanciones e intereses va hasta el 30 de junio. Y según lo que yo expliqué aquí en los cuadros, todas las declaraciones hay que volverlas a presentar, todas. Si la DIAN dice que no puede aplicar este artículo 43 de la ley 962, todas hay que volverlas a presentar. Entonces, antes del 30 de junio vamos con la sanción reducida en un 60%. Listo, Miguel. Bueno, vamos a darle la palabra a Lady Corredor y luego a José Vicente Bravo. Lady, y se alista Argenis Salazar, porque Argenis tiene unas preguntas aquí bien interesantes, o dos, para que mejor tome la palabra. Lady, bienvenida, buenas noches, abre el micrófono. Tenemos 10 minutos, ¿no, Janet? Buenas noches. Gracias. Son las 8:03, Miguel Ángel. ¿Vamos hasta qué? ¿Hasta las 8:30? No, 8:15, ya necesitan. 8:15, listo. Aquí tengo otra preguntita en el chat, pero bueno, hagámoslo. Lady. Bueno, doctor, buenas noches, gracias. Bueno, mi inquietud va y quisiera saber más que todo su opinión o su punto de vista con relación a este tema de la periodicidad del IVA. Tengo el caso de una empresa que se creó en el año 2020. Lastimosamente, sí, pues inicialmente las periodicidades de IVA que se presentaron fueron cuatrimestrales, tal cual como usted lo presentaba en el primer escenario. Se presentaron cuatrimestrales y luego pues nos notificó la DIAN que debían de haberse presentado bimestrales porque pues la empresa apenas iniciaba actividades. Sí, lastimosamente, sí, como la pandemia y todo eso, la empresa no generó ni ingresos, nada, prácticamente las sanciones se realizaron en base al patrimonio. Entonces, pues esas declaraciones se corrigieron, se dejaron bimestral y se aplicaron las sanciones. Actualmente a la fecha, pues lo que es 2021 y 2022, prácticamente hasta ahora la empresa se está formando con inventarios, es decir, que a la fecha la última declaración todavía arroja saldo a favor.
desde el 2020 hasta la fecha. Entonces quisiera saber qué tan viable es, digamos, aplicar lo que nos dice la sentencia en el momento al corregir esas declaraciones y de pronto disminuir un poco el tema que ya se había aplicado de sanciones y que eso ocasionó una disminución de mi saldo a favor. Lo que pasa es que, a ver, si la empresa no tuvo ninguna transacción en el 2020, no presentó declaración y la transacción primera la tuvo en el 2021, las declaraciones del 2021 debían ser bimestrales porque era su primera declaración, ¿ok? Su primera declaración. Ahora, si en el 2020 no vendió nada, pero tenía unas compras y había un saldo a favor que había que arrastrar, bueno, válido eso. Sí. Válido, entonces ya las presentó, las corrigió y todo eso, pero no es posible aplicar ya el tema de la reducción de sanciones por cuanto allí ya hay una situación jurídica consolidada. Entonces ya no es válido, ya está presentado. Entonces la DIAN dice, no, yo no voy a devolver nada porque ya usted me pagó y listo, cerró el tema, ¿no? Esa es la respuesta. Bueno, doctor, muchas gracias. Ok. Buenas noches. José Vicente. Hola, José Vicente, ¿cómo estás? José Vicente, abre micrófono. Miguel Ángel, por aquí hay una pregunta muy interesante. Buenas noches. Como una reflexión, dice, desde su experiencia, Miguel Ángel, y punto de vista, ¿qué necesidad hay de tener periodicidad en distintos de IVA? ¿Por qué no se unifica? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, y en las observaciones que hemos hecho en las 3 últimas reformas tributarias, nosotros le hemos dicho, mire, la periodicidad del IVA deben ser solamente 2, bimestral y anual. Y yo me atrevería a decir que la periodicidad debía ser anual, tal como lo hacen los del régimen simple de tributación. Anual y pídame unos anticipos. Yo puedo tener la libertad de hacer anticipos durante el año, cada mes o cada bimestre, pero déjeme que mi declaración final sea anual y me evitaría todos estos problemas. Lastimosamente nuestra legislación es tan obsoleta, tan enredada, que nos ponen a los contadores en semejantes situaciones y con unas situaciones que son tan difíciles de dilucidar en un momento dado. Una persona llena de trabajo y entonces se encuentra con que el señor compró unos bienes exentos porque hubo un decreto que los declaró exentos, entonces los comercializó y por equivocación puso como exento y realmente eso no era exento, sino excluido. Bueno, y entonces ahí no le cae la carta pues de la DIAN que usted tenía que cambiarse a bimestral. Bueno, se le forman galimatías allí. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La declaración de IVA la periodicidad debe ser máximo 2, bimestral y anual, o preferiblemente una anual. Punto, solucionado el problema. Vamos a trabajar con esto los contadores, que tenemos que unirnos bien en estos propósitos para lograr hacer cambios en la legislación tributaria. Sigue, Janet. Doctor Miguel, perdón. Harold, vamos con Diana primero y luego contigo, ¿vale? Sí, perdón, un momentico, es que es un tema... Dígame, Harold, dígame. Qué pena, es que el tema que tocó el doctor Miguel ahí, cuando habló cuando la pandemia, que salió el decreto que nosotros, por lo menos en el caso de una empresa yo asesoro, ellos todo era grabado. Por el decreto quedaron excluidos o exentos, como sea, y la empresa pues cometí el error de que seguí declarando eso como exentos. Entonces, corrijo y lo paso a IVA para evitarme que me siga padeciendo ese alumbramiento que el IVA era bimestral, o me quedo quieto. ¿La DIAN no le ha dicho nada? No, la DIAN me mandó unos correos donde le mire que usted está declarando productos exentos. Yo le mandé a decir, venga, no son exentos. Lo que pasa es que con el decreto 454 de la pandemia,
esos productos quedaron supuestamente exentos, entonces son exentos pero por pandemia, pero realmente son grabados. Entonces no me volví a decir nada, pero cada vez que entramos a diligenciar un formulario del IVA me aparece, su IVA es bimestral porque vende productos ese, bueno, No, entonces, y ese exento es para el productor, más no para el para el comercializador, que fue el error que cometieron muchos. Es exento para el productor, ¿ok? Entonces, no, yo sí me quedaría como estoy ahora, cuatrimestral, está en lo correcto. sí, pero entonces las declaraciones que cuando yo declaré los productos exentos, me entro en las corridos y le pongo excluidos para que no me sigan molestando la DIAN. Eso puede ser esa puede ser una buena solución, claro que sí. Cierto, digo, me equivoqué, voy y lo saco de exento y lo mando excluidos todo lo de pandemia 2020 y 2021. Claro, es excluido, eso no es exento, correcto. Listo, muchas gracias, era eso, qué pena por haberme metido ahí. Tranquilo, no. Por dicho, hizo un gol ahí, Harold. Dianita Rojas, Diana. Buenas noches. Buenas noches, Diana, bienvenida. Gracias. Yo tengo una pregunta. El artículo 93 dice que hay una reducción para omisos. Mi pregunta es, ¿las retenciones en la fuente que superen 10 VTs, digamos, si se presentaron mal o no se pagaron después de los 2 meses, quedarían omisas? O sea, la DIAN las considera ineficaces. Entonces, al ser ineficaz, pues para mí no tendría efecto legal, se da por no presentada y por lo cual, pues para mí sería omiso, pero no sé qué concepto tienen ustedes. No, es que la DIAN tiene allí un contrasentido y eso es lo que hemos criticado durante mucho tiempo. Sí, primero, si la declaración es ineficaz y no existe, la DIAN no debería cobrarla. Si la declaración es ineficaz y no existe, la DIAN no debería obligar a pagarla mediante una corrección, que es lo que están diciendo, que se corrija. Lo que tenía que hacer la DIAN era automáticamente desaparecerla del sistema para que yo pueda presentar una nueva y ahí sí acogerme al artículo 93 de la ley, reducción de las sanciones e intereses en un 60%. Eso es lo que dijimos al principio, pero como allí hay unas contradicciones, unos vacíos y unas cosas, entonces yo le decía al señor que me preguntó al principio, lo mejor es, para evitarme futuros líos, presentémosla y acojámonos al 50%, porque eso me evita pues discusiones con la DIAN que son tan engorrosas, ¿no? Porque pues ya sabemos que cuando nosotros nos enfrentamos a la DIAN, ellos interpretan el artículo 83 de la Constitución, pero al revés, se presume la buena fe del ciudadano y algunos funcionarios de la DIAN, no todos, presumen la mala fe del ciudadano. Entonces, en términos generales y legales, si esta declaración insignificante no existe, yo la podría presentar otra vez con la sanción reducida en un 60% e intereses, pero tal como están las cosas, es una simple corrección o un simple pago, porque ni siquiera si es menos de 10 VT no es ineficaz, simplemente entro y la pago. Sí, bueno, cerremos entonces de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de Miguel Ángel y muy agradecida pues por toda esta generosidad y conocimiento que nos comparte. Hay unas preguntas que de pronto pues yo se las mandaré a su chat y usted me las responde, yo las voy respondiendo aquí al que la está preguntando porque he habido, vuelvo y replico, muchos correos rebotados, por eso no les llegó el link de ingreso. Entonces, me tienen por el chat con preguntitas, entonces yo se las voy a transmitir. Sí, Jorge Alexander, dígame, Miguel. Ya podemos colocar en el chat el correo del grupo de los 100 y allí las preguntas que lleguen yo las respondo. Voy a colocar, bueno, por aquí Camilo también se está ayudando y compartiendo mensajes y conceptos. Gracias, Camilo. No sé si Camilo quiera de pronto exponer algún tema de los que ya hemos tratado.
Jorge, ¿qué vas a preguntar? Buenas, es una apreciación y una pregunta. Doctor, yo sé que usted estuvo liderando toda esa cuestión y como en alguna capacitación usted dijo, por ejemplo, lo de retención había sido algo que se hubiera esperado una base más alta, pero bueno, por algo empezamos y seguiremos luchando, dijo usted por ahí. Y Sí. la otra inquietud, doctor, es mucho inconveniente y mucho criterio, diferentes criterios con respecto a la periodicidad del IVA. Entonces, este problema se nos va a seguir presentando. Entonces, sería de qué manera de dejar una periodicidad única, o sea, que sea bimestral, si es por flujo de caja, o cuatrimestral, así como el régimen simple que tiene su periodicidad anual. Por ejemplo, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué periodicidad del IVA tiene una persona que es no responsable, bien sea porque no cumple topes o porque vende bienes excluidos, no ha sido responsable de IVA y pasa su primer año a ser responsable de IVA cuando ya hay una base de 92.000 VTs para hacer la comparación? Eso es cuando ya viene operando. ¿Y qué periodicidad tiene el IVA para cuando las empresas se crean, no tiene operaciones y en su segundo año siguen bimestral o sigue cuatrimestral? La una con operaciones y el otro sin operaciones. Esas son algunas de las inconvenientes que uno ve, dificultades para definir la periodicidad del IVA. Mire, cuando la empresa se crea, pero la empresa permanece inactiva, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, la creamos en el 2021, en agosto, septiembre, pero no hicimos absolutamente nada. Yo pensaría, y es el criterio de muchas personas, que en el 2022, cuando yo comience a vender con IVA, mi declaración es cuatrimestral, porque es que a mí me enseñaron en la universidad que el 0 era un número. El 0 es un número, pero la DIAN en un concepto dijo, no, usted comienza a ser responsable de presentar la declaración bimestral cuando vende, cuando hace la primera transacción grabada. O sea, que si en el 2020 no vendí nada, en el 2021 no vendí nada, no presento IVA porque no tengo nada, y en el 2022 vendí mi primer producto grabado, mi declaración del 2022 es bimestral. Al 31 de diciembre yo hago la comparación y si vendí más de 92.000 VTs, sigo bimestral, y si vendí menos, entonces paso a cuatrimestral. Pero es que nosotros en todos los foros, en todas las reuniones decimos, es necesario, pertinente y urgente la unión del gremio de los contadores públicos. Necesitamos esa unión porque nosotros no podemos hacer presión cuando no estamos unidos. Nosotros logramos en la reforma tributaria, digamos, la reducción de estos intereses, de estas sanciones del artículo 651, porque nos unimos varios gremios, no teníamos relaciones allá con parlamentarios y logramos esto. Esto fue un golazo, pues, que nosotros logramos, pero con un gremio unido. Si nosotros tuviéramos un gremio de 20.000 contadores en uno solo, nos hablamos duro y pesamos, pero nuestra gremiación, por ejemplo, el grupo de los 100, 550 asociados, y no hacemos fuerza todavía. Hay otra que tiene 15.000, pero no hace nada, etcétera. Estamos disgregados así. Vamos a ver ahora con la reforma de la profesión que vamos a comenzar a trabajar si logramos que haya una unión más fuerte de los contadores, olvidándonos de filosofías políticas, de posiciones, bueno, ideológicas, etcétera, etcétera. Doctor, y aquellos responsables, por ejemplo, los del régimen, los no responsables que pasan a ser responsables de IVA, que ya vienen operando o que venden solo bienes excluidos y empiezan a vender bienes grabados, esa persona que pasa por primera vez también es bimestral. Bimestral, claro, bimestral. Hasta tanto pase el primer año y hagan la cuenta a ver si siguen bimestral porque vendieron más de 92.000, así pasan a cuatrimestral, claro que sí. O sea, podríamos generalizar diciendo que siempre que va a iniciar como responsable empieza como bimestral y ahí sí. Correcto, así es, así es. Gracias, doctor, muy gentil. Mucho gusto. Bueno, Miguel Ángel,
¿Listo? ¿Listo, Janecita? Sí. Listo, muchas gracias, Miguel. Ahí nos pasamos unos minuticos, ahí nos dispensan, pues pero Sí. usted sabe, las manos de inquietudes, la mano de preguntas. Deberíamos de hacer de pronto más adelante solo como responder ahí más inquietudes a todo lo que tenemos. ¿Usted qué opina? Vamos a esperar vamos a esperar a ver si es posible que salga el segundo concepto o la ampliación a este concepto y hacemos otro conversatorio, aprovechando que tenemos pues, digamos, como una puerta abierta con Jurídica, que ellos muy amablemente han compartido conmigo algunas apreciaciones. Entonces vamos a trabajar para que podamos hacer otro conversatorio y aclarar más dudas. Muchísimas Listo. gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias y disculpe aquí la demora y para que pueda ir a su otro compromiso. Muchas gracias y con las buenas noches para todos. Recuerden que los esperamos mañana a los que se hayan inscrito en la conferencia de mañana con tema de honorarios para la profesión, que tenemos presentarles una herramienta muy importante de cómo podríamos ir mejorando ese aspecto que tanto dolor de cabeza nos da. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Janet y doctor Miguel Ángel. Feliz noche para todos. Gracias, María Janet. Gracias, Miguel Ángel, por todos los conocimientos. Gracias, María Janet, muy gentil. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Ok, hasta luego. Bonita noche y bendecida noche, doctor y doctora. Ok, Muchas buenas gracias. noches.